sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable las aguas hoy clama mi alma por ti, Jesús. Y en este desierto mi alma está muriendo sin tu voz. Vuelvo a ti, aquí está mi corazón, sediento por ti. Por las aguas mi alma, por ti, Jesús. Y en este desierto mi alma está muriendo sin tu voz. Vuelvo a ti, aquí está mi corazón, sediento por ti. Escuchar tu voz otra vez, eres mi necesidad, contigo yo quiero estar, me rindo ante tu amor.
doy gracias, Señor, por este momento que acabamos de tener, alabándote y exaltando tu nombre, Señor. Gracias por este día, Dios Padre. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor. Vivimos para ti, Señor Padre. Vivimos para alabarte, Dios, y ayúdanos a alabarte en cada momento, Dios Padre, de nuestras vidas, Señor. Eres soberano, Dios Padre, y todo está en tu control, Señor Padre, y te agradezco eso, Señor Padre, porque tú eres bendito, Dios. Tú nunca dejas de ser Dios, Señor. Te amamos, Dios Padre, y ponemos en tus manos este servicio que vamos a tener, Señor, en línea, Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo, Dios, nos sigue acompañando fielmente como tú lo eres, Señor. Gracias, mi Dios, y espero, Dios Padre, en ti que sea de bendición, Dios, y que sea nutrimento para las almas, para el espíritu de nuestra familia alcance, Señor Padre. Gracias por estos medios que tú pones, Señor Padre, para extender tu reino y extender tu amor, Señor Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Quiero decirles y externarles la bienvenida a esta nueva plataforma digital, y también quiero comentarte que te extrañamos mucho, que extrañamos darte ese apapacho, que extrañamos verte en nuestra congregación, pero por el momento nuestras autoridades nos han impedido por salud que esto lo dejemos de hacer. Pero quiero animarte a que la iglesia no es un edificio, la iglesia la hacemos tú y yo y toda nuestra familia. Gracias a Dios por eso, ¿no es así? Y también quiero aprovechar para decirte que te suscribas a nuestro canal. Vamos a estar subiendo videos para ti, y también activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que nosotros subamos un video. Y a continuación te invito a que te quedes a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti en voz de nuestro pastor Benjamín Ramírez. Hola, buenos días, familia de Alcance. Hoy estamos aquí para compartirles parte de lo que será nuestra primera exposición grabada. Entonces aquí estamos con el gusto de poder compartir con ustedes una parte, y déjenme empezar leyendo un versículo que pueda animarles, que va a ser parte de la predicación, y está en el Salmo 73, en el versículo 26, y voy a leer una versión que dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y creo que este es algo que no se nos tiene que olvidar en este tiempo, donde a pesar de las circunstancias que todos estamos viviendo, puede pasarnos diferentes cosas, podemos vivir diferentes cosas cada uno de nosotros, pero siempre la fuerza de nuestro corazón será Dios en este tiempo. Y algo que quiero hablar en esta mañana tiene que ver con el abatimiento del corazón, que a veces hemos escuchado, ¿no? En lo abatidos que estamos, en la depresión que algunos se sienten y todo lo demás. Y hay dos maneras de poder pensar en esto, y déjenme decirles lo que es esto, que por los últimos 20 años como que ha crecido mucho esta enfermedad que muchos le llaman la depresión, que al final de cuentas esto ya existía desde hace mucho, pero la depresión está definida por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o satisfacción y sensación profunda de cansancio. Afecta a muchísima gente, pero esto es algo que se presenta a personas que en algún momento pueden estar padeciendo físicamente por algo, que esto también puede llegar a ser como hereditario, pero esto es algo que muchos millones de personas tienen. Y el abatimiento lo podríamos decir y definir como la persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo, o rendirnos ante el enemigo que nos ataca vez tras vez. Y creo que es como doblegarse, sentirse derrotado ante algo que cualquiera de nosotros esté pasando o esté sintiendo solamente, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cuál es la raíz del abatimiento o de la depresión?
pues creo que al final de cuentas no tomamos en cuenta que puede ser algo que es espiritual para nosotros los creyentes. Si es algo físico, y para esto alguien necesitaría consultar a un especialista, algo médico, para que pueda ayudarle a poder cuidar esta falta de cosas dentro de su cuerpo para que le ayuden a estabilizarlo, pero a la vez también habrá otras cosas que no son necesariamente que vengan como cuestiones físicas, sino que tienen que ver con algo que nosotros los creyentes llamamos como una falta de fe. Algo que el enemigo atenta contra nosotros, haciendo algunas cosas, atacando nuestros pensamientos para nosotros tomar unas decisiones que no debemos de tomar, pero que en algún momento las tomamos. Y entonces creo que al final de todo, la incredulidad o la falta de fe es algo que sucede en el creyente, algo que está presente en nosotros y que nos lleva como a rendirnos en cierto momento para no pelear y poder tener como esa tristeza que hay en nuestro corazón y que nos manda como a no querer hacer nada más, ¿no? Y la verdad es que esto es lo que vemos. En la Biblia podemos encontrar muchos sentimientos que algunos personajes de la Escritura manifiestan ellos mismos, de momentos que se ven como deprimidos todos ellos, ¿no? Por ejemplo, el rey David, en algún momento él expresa en los Salmos la manera como sus emociones a flor de piel están, y él puede decirle a Dios en la manera como se siente abatido, enojado, se siente triste, se siente angustiado, y ahí está David tratando de mostrarle a Dios y decirle cómo me siento en este momento de una cierto abatimiento en su alma, ¿no? Y también Elías fue alguien que sufrió ese tipo de cosas, pensando y angustiado, tratando de escapar porque lo querían asesinar. Y por el otro lado también tenemos a Jeremías, quien en su lucha, en sus emociones de su alma, está tratando al ver todo lo que está pasando en el momento de que Israel está siendo cautiva, está destruyendo Jerusalén, y muchas emociones dentro de él, ¿no? Pero algo que queremos ver me gustaría compartirles de 3 personajes que encuentro en la Biblia, que vivieron situaciones diferentes, que iban a vivir situaciones, pero que a la vez ellos encontraron una manera de poder enfrentar este abatimiento, esta depresión que ellos sentían en cierto momento, para poder ser ayudados y poder salir adelante, ¿no? La primera de ellas, de estos personajes, se llama Ana. Ella está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 del libro de Samuel. Ahí se encuentra la historia de Ana, y la verdad es que es una mujer que era hebrea y que era alguien que, de acuerdo al relato que encontramos en este primer capítulo, era alguien que buscaba de Dios y que recurría a la fiesta anual que se hacía en la fiesta en Jerusalén. Y algo que sucedía con ella es que ella no podía tener hijos, y esto era algo que la angustiaba. Y lo angustiaba no solamente el hecho de saber que no podía tener hijos, sino que le angustiaba el hecho de la manera como la otra esposa de Elcana, que era su esposo, le hacía burla por no tener hijos. Y cada vez que iban, el relato nos muestra que cuando iban a ofrecer algo al templo, pues esto se presentaba con ella y con la otra persona que era esposa de su esposo también. Y entonces esto lo ponía a ella como bastante triste, ¿no? Y en el versículo del 8 al 10, su esposo le pregunta a Ana y le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y una pregunta que hacía su esposo, le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Tratando de consolar a su esposa por la tristeza que sentía. La pregunta
quizás sin sentido que hace el Cana es como tratando de darle una solución al dolor que ella sentía, no comprendiendo lo que ella sentía en su corazón y diciéndole que si él no era suficiente para que no estuviera triste. Entonces a veces creo que esto pasa con gente que está a nuestro alrededor y que no comprendemos el dolor que sienten ante ciertas circunstancias que están viviendo, como lo que Ana vivía. Y damos respuestas así como que, oye, esto es tan fácil, lo podrías como cambiar si tú quieres, o en una manera para que te puedas sentir mejor. Olvídate de eso, o sea, eso ya pasó, eso no importa, ya no se puede, ya. Sí, y tratando de dar una respuesta que la verdad que no le ayuda a nadie, ni a la persona que está pasando esto, ¿no? Entonces, aunque él amaba a Ana, dice la Escritura que el Cana amaba a Ana, y aunque el Señor no le había podido dar el gusto de poder tener hijos a ella, de alguna manera ella no podía hacer muchas cosas porque la tristeza de esto embargaba su corazón, y el corazón triste a veces no permite que algunos hagan algunas cosas, y esto era lo que a Ana le causaba. Ella era una mujer que estaba angustiada, y dice el versículo 10, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente, es lo que dice la Escritura. Y es así como Ana se presentó en el templo cuando fue a ofrecer la ofrenda que llevaba. Se presentó ante Dios, llegó y oró ante Él, y dice la Escritura que oraba al Señor y lloraba amargamente. Algo que podemos saber es que nosotros podemos presentarnos a Dios con la condición en que tengamos, con el problema que tengamos, y podemos llorar con Él. Podemos expresar nuestros sentimientos con Él y poder decir cómo nos sentimos con lo que nos está pasando. Y creo que esto es lo que Ana hizo. Y su acción la llevó a un quebranto dentro de ella misma, pero a la vez ella sabía que estaba ahí y que alguien la estaba escuchando, y ese alguien era Dios. Pero hubo alguien, el sacerdote de ese lugar, del templo. Él miró a una mujer que estaba como balbuceando algunas cosas, pero parecía como que estaba borracha, ¿no? Como que había tomado y no se entendía lo que decía. Y entonces él se acerca y le dice, oye, pues pues yo creo que ya es tiempo de que te vayas, ¿no? Y no está correcto en la manera como estás haciendo las cosas. Pero ella, Ana le respondió, cuando el sacerdote dijo esto, Ana le respondió, y dice el versículo 14, dice, Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Esto es lo que Ana estaba haciendo ahí. Le explicó al sacerdote el por qué la veía, y tal vez no entendía él por qué ella estaba en esa condición, pero ella le estaba diciendo, sabes que aquí estoy, pero estoy tratando de mostrar mi corazón a Dios y decirle cómo me siento, estoy sufriendo todo esto que estoy viviendo, y estoy tratando de decirle y explicarle sinceramente cómo estoy. Entonces, de alguna manera, lo que sucedió con Ana es que en ese momento, cuando él desbordó su corazón a Dios y le explicó cómo estaba y cómo se sentía, algo que dice un versículo más adelante, el versículo 18, dice que ella no estuvo más triste cuando se fue. No recibió una respuesta de Dios. Dios no le respondió, ni el sacerdote le habló de parte de Dios algo que no tenía, que Dios no había dicho. Pero ella dice la Escritura que ella, cuando se levantó después de haber orado y después de haberle dicho al Señor todo lo que ella sentía, lo que sucedió es que ella se fue sin tristeza en su corazón. Más adelante podemos ver que al final, un tiempo después, Dios respondió a Ana y le dio un hijo. Y su hijo fue al que conocemos como el profeta Samuel, además de otros hijos que les dio. Pero esto fue lo que sucedió con Ana. Ella no solo había recibido como consuelo en su corazón cuando ella expresó sus sentimientos a Dios, sino que al final de cuentas Dios terminó con la tristeza en ella, a pesar de que no le había dado una respuesta.
a pesar de que no había sucedido nada en el momento, pero Dios hizo un cambio en el corazón de ella. Y creo que nosotros en momentos difíciles podemos venir a Dios y llorar con Él, expresándole los sentimientos que tenemos por la situación que estamos viviendo. Y Dios puede hacer un cambio en nuestro corazón para poder tener esa paz, ¿no? Esa paz que leemos en la Escritura, que es a veces la que muchas personas que no son creyentes no entienden, pero es una paz que Dios nos da. Y ahí es donde estamos, ¿no? Y más adelante, si lo pueden ver más adelante en su Biblia y leerlo después, habla acerca de después de que Dios le dio la noticia y que Ana pudo tener un hijo, y no solamente un hijo. Ana compuso una canción, y una canción que declaraba el poder de Dios, la certeza que ella tenía del Dios soberano en el que creía, y que todo depende del Creador, de aquel que crea todo y que sostiene todo, y que ella al final de cuentas se dio cuenta que al voltear su vista al cielo, el Señor del cielo le dio una respuesta favorable para su causa. Y entonces ahí está, ¿no? El primer ejemplo. Y después vamos con David. David, el rey que conocemos, el personaje que conocemos en la Escritura como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero a la vez alguien que podía tener los mismos sentimientos que cualquiera de nosotros podía tener las angustias que cualquiera de nosotros sentimos en algún momento. Y vamos a ver solamente una parte en el Salmo 42. Ahí está una historia en un momento que David está viviendo, en el momento en el que él ha sido desterrado y está muy, muy lejos, tratando de vivir una vida que él no deseaba, una vida que él no quería, pero que algo estaba sucediendo en ese momento en su vida. Él estaba en un destierro. Y entonces, algo que sucede en el Salmo 42, en el versículo 1, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y el versículo 5 es como muy interesante, y esta es la parte donde vamos a centrarnos. Y se pregunta a sí mismo, dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es lo que David está diciendo, esto es lo que David está tratando de decirse a sí mismo. Está pasando por un momento muy difícil, pero algo que sucede es que hay voces que llegan a su mente, hay voces que está escuchando sus oídos acerca de la situación que está viviendo, y a pesar de que hasta ese momento no hay una respuesta, y en lugar de ser el rey que le habían prometido cuando ya lo habían ungido como rey, las circunstancias no se estaban dando como alguien que espera ser el rey de un país, aquel que será como venerado, como respetado. Pero él en este momento está viviendo un momento donde está siendo perseguido, y ahí está desterrado. Y mucha gente le está preguntando ¿dónde está tu Dios, David? Y tal vez algunos de nosotros estamos viviendo situaciones del día de hoy para donde alguien pueda preguntar: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel Dios de amor? ¿Dónde está aquel Dios que es tan poderoso que no puede terminar con esta parte? Pero algo que le pasó a David es algo que nos pasa igual a todos nosotros. Vendrán voces a nosotros que nos dirán algunas cosas con las circunstancias que estemos viviendo. Y tal vez la verdad es que no tendremos respuesta. No podremos decir qué es lo que viene. Lo único que podremos hacer en este momento, y es lo que David hizo, fue hablarnos nosotros mismos a nuestra alma. ¿Te has fijado que en algunos momentos por la mañana llegan pensamientos a tu cabeza sin tú quererlos traer? Empiezas a pensar en algunas cosas y situaciones de lo que terminó ayer, pero que se pueden presentar ahora, y empiezan a llegar y a bombardearte algunos pensamientos, cosas que llegan a tu cabeza, y algunos de ellos se quedan dentro de ti, y entonces empiezas a meditar tanto en ellos que esto te provoca una tristeza, esto te provoca algo en tu corazón, en tus emociones,
que cambia todo lo que tú puedes hacer, cambia tu ánimo, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de convivir, cambia tu manera de ser como amable, siendo afable con las personas que están en tu alrededor. Y esto es así, ¿no? Hay algo que alguien decía en algún momento, alguien nos platicaba, y creo que muchos de ustedes lo han oído, no podemos evitar que los pájaros, cuando habla acerca de pensamientos que pueden llegar a nosotros, no podemos evitar que pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. No lo podemos evitar, pero algo que sí podemos evitar es que los pájaros hagan un nido en nuestra cabeza. Esto es lo que pasa con los pensamientos que llegan a nosotros. No podemos evitar que lleguen a nuestra cabeza. Tú no puedes evitar de pensamientos que llegan a tu cabeza que te llevan así como a un cambio en tu conducta y cambio en tus emociones. Pero creo que algo que sí puedes hacer es hacer lo que hizo David. David lo que hizo, yo creo, me imagino si lo hizo delante de la gente, se me hace que algunos lo tiraron un poquito de a loco. Imagínense a David pasando por esas situaciones y de repente con todo lo que están diciendo de él, preguntándole dónde está su Dios y David sin una respuesta para poder demostrar dónde está Dios. Lo único que hace con todos estos pensamientos, se voltea tal vez y dice, ¿por qué te angustias? O sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? Hablando él mismo hacia él mismo, hablándole a su yo dentro de él, para que pueda entender que no tendría que tener esa angustia. Y muchas veces creo que hacemos tanto a nuestro yo, que a veces no podemos permitirnos ese lujo, sino tendremos que como recordarle a nuestra alma, recordarle a nuestro yo, es que no deberíamos de estar angustiados, que no deberíamos de estar turbados por las cosas que nos están pasando. Y tendríamos que estar haciendo esto. Y es algo que David hizo en esta ocasión. Y la verdad es que no solamente tenemos que como predicarnos o hablarnos a nosotros mismos, sino que creo que en algún momento la depresión espiritual que algunos podemos tener por todo lo que está sucediendo en nosotros, por las cosas que estamos escuchando en nuestra mente, que acerca de los cuestionamientos de quién es nuestro Dios y dónde está nuestro Dios cuando las cosas no están bien. Creo que esto es algo que pudiéramos aprender de David. Tenemos que recordarle a nuestra alma que no debería de estar intranquila, que no debería de estar triste. Y al final del versículo algo que dice David, y creo que es como algo que es un reto para él mismo, poder creer lo que está diciendo y poder confiar en sus mismas palabras. Él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Algo que David está tratando de decir es, tengo que saber esperar en Dios y confiar que Él es soberano de todo. Dios le había prometido algo a David, que iba a ser el rey. Y Dios no falta a sus promesas. Dios es fiel para cumplir lo que su palabra dice y lo que Él dice. Y él estaba seguro que Dios cumpliría lo que le había prometido. Y esto fue un reto para él, pero a la vez fue un recordatorio para él mismo, para poder descansar en lo que Dios le había dicho un tiempo atrás. Nosotros podemos encontrar promesas en la Escritura que nos aseguran que Dios cuidará de nosotros, que Dios nos dará una salida. Dios no evitará algunas cosas, no evitará que pasemos por algunas situaciones, pero Dios guardará nuestra vida, Dios guardará nuestro corazón, Dios guardará nuestra fe para poder seguir adelante. Y así es como David trató esto. David trató esto hablándole a su alma. A veces nosotros sería bueno que recordáramos esto y que cuando llegan pensamientos que de algún momento pueden llegar a minar nuestra fe y deprimirnos en el sentido de ya no querer buscar de Dios, ya no querer estar ahí donde Dios pudiéramos escuchar de Dios, donde pudiéramos relacionarnos con personas que pudieran hablarnos de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que tendríamos que aprender, ¿no?
lo que David hizo. Y entonces creo que, y no solamente David iba a esperar en Dios, sino también que le iba a alabar, que le iba a glorificar, que le iba a dar la gloria, sabiendo que Él era su Salvador y su Dios. Jesús también fue alguien que sin pecado vivió en esta vida, vivió en este mundo, vivió su humanidad, el tiempo que vivió en la tierra sin pecado, pero también Jesús tuvo que enfrentar a este enemigo, el abatimiento. Tuvo que tener unos momentos donde Él también sufrió lo mismo que todos sufrimos, para poder entendernos a nosotros por lo que podemos pasar en algún momento de nuestra vida. Y algo que pasó con Jesús, y vamos a tomar solamente algunas citas, algunos momentos en el que Jesús expresó cómo se sentía, cómo lo decía, ¿no? Y cómo estaba en un momento de su vida, antes de llegar a la cruz, antes de ser crucificado. Hay un momento en Juan 12:27 donde Jesús predice su muerte. Y en Juan 12:27 le dice a la multitud, a todos los que estaban escuchando cuando Él estaba enseñando, dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padres, háblame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Y creo que Jesús estaba ante una multitud y Él pudo expresar sin ningún problema, sin ninguna timidez y sin sentirse avergonzado el hecho de decir cómo se sentía. Y Él les dijo a las personas: ¿saben qué? Me siento angustiado. Porque mi muerte ya viene. Voy a morir y no soy estoy feliz, pero también estoy angustiado de haber dicho, Cristo, ahí estoy. Entonces, después de esto, cuando está en la cena con sus discípulos, cuando Jesús predice la tradición de Judas en Juan 13:21, dice: dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Cristo, aunque sabía y aunque Cristo era Dios mismo aquí en la tierra, no dejaba de ser humano. Y Él estaba sintiendo esta angustia por el evento que venía y sabiendo lo que iba a suceder. Sabía que alguien le iba a traicionar. Sabía que alguien iba a hacer algo que le iba a costar algo a Él. Pero aún sabiendo lo que iba a suceder y lo que iba a suceder después de esa traición, esto no evitó que Jesús se sintiera angustiado, que se sintiera quebrantado. Y entonces es ahí donde Jesús muestra sus sentimientos. No es alguien que escondió sintiéndose como súper fuerte y súper poderoso para resistir todo y se sintió muy, muy hombre, como para no decir cómo se sentía. Y después un pasaje nos muestra en Mateo 26:36 al 39, se los voy a leer. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Creo que esto es algo como increíble que le pasó a Cristo. Cristo, sabiendo lo que venía después de la última cena, va al huerto y le pide a sus amigos, les pide: acompáñenme. Y ya que lo acompañaron, les pide: ayúdenme a orar. Y resulta que cuando Cristo se va y se aleja un poquito, Cristo muestra una vez algo de lo que está hecho, y está hecho también de carne. Tiene un corazón, tiene un alma que siente, y dice: se postró su rostro y oró. Y algo que él tenía en ese momento, les dijo a sus amigos, es la angustia que lo invadía y la tristeza que él sentía en ese momento, ¿no? Y la verdad es que esto es lo que nos puede pasar a todos. Nos puede pasar en el sentido de que nosotros podemos sentir una angustia y una tristeza por lo que vamos a pasar.
sabiendo lo que nos va a suceder, tomando decisiones, no cambiando los propósitos de Dios en nosotros, pero tratando de cambiar decisiones que ya Dios estableció para nuestra vida y que nosotros no podemos cambiar, que tenemos que enfrentar sabiendo de quién es la soberanía total en nuestra vida. Y esto es lo que Cristo hizo. Cristo le dijo a su Padre y se presentó ante su Padre y le dijo: Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo creo que esta es la manera como todos nosotros deberíamos estar. Sí podemos estar angustiados, pero tendremos que ir con Dios, presentarnos ante Él y decirle: ¿qué es lo que quieres que haga, Dios? No que sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Y creo que esto es algo que pudiéramos como comprender un poquito por qué Pablo escribe en Efesios, que en el capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano, y en el versículo 16 habla de los dardos, las flechas encendidas, que este escudo de la fe puede detener que estos dardos que son enviados por el maligno, ¿no? Yo me imagino a Cristo la cantidad de cosas que el diablo estuvo mandando en ese momento para poder atemorizarlo, para poder angustiarlo de tal manera que Cristo pudiera haber expresado: estoy angustiado. Y si ustedes leen en Marcos 33 y en Lucas 22 las palabras como estos dos evangelios nos enseñan esta parte, pues la verdad es que es una manera muy, muy dolorosa lo que Cristo estaba viviendo, lo que Cristo sabía que venía, pero que esto no evitaba el dolor que él podía sentir. Y creo que esto es lo que tendríamos que terminar, es la aflicción que podemos tener, la angustia que podemos sentir en algún momento de nuestra vida. Creo que la podemos traer a Dios. Podemos expresarle, si queremos llorar lo podemos hacer, si queremos hacerlo en la manera que hacemos, podemos venir ante Dios para poder decir qué es lo que nos sentimos, cómo nos sentimos y lo que esto está provocando en nosotros, pidiéndole ayuda, pidiéndole su favor para que podamos hacer las cosas y para que podamos hacer no como nosotros queramos, sino como Él que quisiera que respondiéramos, de acuerdo a lo que es su voluntad, de acuerdo a lo que es su palabra y de acuerdo a lo que es la gracia y la fe que hemos recibido de su parte. Y creo que es con esto con lo que me quedo, y que este es el ánimo para ustedes. En este tiempo estaremos viviendo cosas que tú y yo no sabemos, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Podemos consultar a Dios, podemos venir a Él y pedir ayuda, y Dios nos contestará, esto es seguro. Dios les bendiga.